Sé que me voy a pasar de tiempo, entonces voy a formular las 5 tesis iniciales y luego me quedaré por la tercera. Las primeras, bueno, de hecho, las 3 primeras son cuestiones y es sobre todo en un encuentro en el que discutimos casos nacionales y hasta a nivel planetario regionales tan distintos, ¿a qué sirve lo que os voy a presentar? En primer lugar, creo que es interesante, o sea, el título de mi intervención aparece cuando los socialistas portugueses de la Constitución de 1976 al gobierno, perdón, de la Constitución, sí, el título final será de la Constitución al gobierno, de la revolución al pragmatismo. En primer lugar es cómo se perfila la socialdemocracia o la llamada izquierda moderada, en esos tiempos se autodefinía sobre todo como izquierda democrática, en las oposiciones democráticas antiautoritarias de los años 60 y 70 en distintos marcos regionales como son Portugal y España por una parte. Aquí no estamos discutiendo, por ejemplo, Grecia. Curiosamente la evolución de los socialistas griegos se asemeja muchísimo. Su herencia republicana, poco socialista, nada obrera, se asemeja muchísimo al caso portugués. Y luego la socialdemocracia, sus organizaciones en ese marco en la América Latina de los años 60-70. Porque evidentemente, segunda cuestión, estamos hablando del contexto de la mundivisión alrededor de los años 60, alrededor de 1968, del 68, de sus años inmediatamente anteriores, sobre todo de los años inmediatamente posteriores. En ese contexto totalmente, radicalmente distinto del actual, del siglo XXI, por lo menos de los últimos 25 años, ¿qué programa de cambio asumió la socialdemocracia en un momento que luego históricamente podemos caracterizarlo, definirlo como el contexto más intenso del movimiento emancipador del ciclo de esos 30 años de emancipación, o sea, de impulso progresista en la historia de la humanidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 70. A mí me interesa mucho, sobre todo estudiando cómo usamos políticamente la memoria de las revoluciones, la definición, cómo políticamente, y luego históricamente también, pero cómo políticamente definimos lo que es una revolución, lo que es la ruptura y para qué sirve, cómo se hace. Me interesa analizar en el caso portugués, cómo usan ellos, los socialdemócratas portugueses que se autodefinen como socialistas. Hago una paréntesis. La revolución portuguesa ha tirado tanto hacia la izquierda el lenguaje político del momento, que el más grande partido de la derecha portuguesa, equivalente a UCD, se llama desde el año 76, no desde su nacimiento, 1974, Partido Popular Democrático, se ha rebautizado Partido Socialdemócrata en 1976. Yo siempre que publico en Alemania tengo los traductores diciendo que no, está aquí un error, ¿no? O sea, el Partido Socialista y el Socialdemócrata, fíjese de mí, yo soy el que conoce. O sea, me han corregido textos míos en alemán diciendo, no, es que es un poco raro para... Ya, eso es para vosotros, para nosotros. En el caso brasileño es exactamente lo mismo. Sabemos que el más grande partido de la derecha brasileña se llama Partido de la Socialdemocracia brasileña. Bueno, entonces, ¿cómo los socialdemócratas portugueses juegan con las dos herencias revolucionarias de la edad contemporánea? Ellos se dirán desde siempre herederos de la Revolución Liberal de 1820, de la Republicana de 1910, y al mismo tiempo, como veremos, como os enseñaré, desde finales de los 60 reivindican la Revolución Soviética y lo que llaman las revoluciones sociales, china, yugoslava, vietnamita, así la llaman, y evidentemente el ejemplo de la Unidad Popular chilena, a la que no llaman revolución. Pero se dicen herederos de las dos corrientes revolucionarias, que suman, que digamos acoplan en una misma herencia. Cuarta cuestión, en este caso tesis: la socialdemocracia portuguesa, los socialistas portugueses empezaron en los años 60 en el marco del viejo republicanismo portugués, que en ese momento vivía su fase antifascista, pero que era un republicanismo, yo lo ubico, bueno, es cierto que es un republicanismo como marco ideológico, como código ideológico formulado a finales del siglo XIX, aplicado
a partir de 1910, por lo tanto está claramente, digamos, a la derecha del republicanismo de Azaña, de la Acción y luego Izquierda Republicana, pero es cierto, es un republicanismo laico, laicista, abiertamente jacobino, anticlerical y, digamos, progresista dentro de un marco socialmente claramente burgués. Se enseñará su cara abiertamente antisindical y antiobrera a partir del primer intento de una huelga general en 1912 que la mayoría anarcosindicalista del movimiento obrero hará en 1912, y a partir de ahí la enorme dificultad de hacer un solo bloque social progresista en Portugal, entre republicanos y evidentemente movimiento obrero, con pequeña componente socialista, gran componente mayoría libertaria, resultará imposible. Ellos se reivindican, los socialistas portugueses, Mário Soares, ha crecido a partir de inicios de los 50 dentro de ese viejo republicanismo, lo que llamaba él los mariscales republicanos de la oposición antifascista portuguesa, pero llegará al año 70 y sobre todo a la declaración de principios y programa del primer partido socialista que se llama Acción Socialista Portuguesa, creado por Mário Soares, como un socialismo revolucionario, absolutamente radical, y luego, segundo giro, cruzará toda la revolución, o por lo menos desde finales del 74. La revolución portuguesa empieza en abril del 74, y cruzará toda la revolución del 74-76 como los socialistas, el Partido Socialista, gran articulador de un gran frente anticomunista y abiertamente contrarrevolucionario en su lenguaje, en su explicación de lo que era la revolución, la deriva revolucionaria, que es uno de los términos clásicos empleados en este año. O sea, republicanos, socialistas revolucionarios, contrarrevolucionarios. Creadores, o sea, lo más evidentemente posible, son ellos los creadores, de hecho, del marco constitucional del año 76, y también, que es producto puro de la Revolución Portuguesa, como veremos, y también, es cierto, justo después, digamos, de su liberalización. La transformación del sistema político y social portugués en una liberal democracia clásica. Clásica, es decir, casi clásica. O sea, siguiendo a Pera, escuchándole ese deseo inmediato de la derecha española, o de una parte de la derecha española, de reformar la Constitución justo después de 1978, en Portugal la mayoría de los constituyentes que ha votado la Constitución del 76, la Constitución del 76 es votada por el 93% de los diputados, que reúne a toda la mayoría de izquierdas, que en ese momento era bastante amplia, más del 65% del Parlamento, con el más grande partido de la derecha. Todos han votado en favor de la Constitución, una Constitución que hablaba en su artículo segundo y en su preámbulo de la transición al socialismo. Y el primero no hablaba de socialismo, hablaba de la construcción de una sociedad sin clases. La derecha ha votado esto. La única, coherentemente, que no la ha votado ha sido los democristianos, herederos más jóvenes de la última fase de la dictadura, de la fase marcelista, el Centro Democrático Social, y es cierto, no se han abstenido, han votado todos en contra de la Constitución. Pero justo después, la Constitución les aparece, es descrita, no solamente por la derecha, por los socialistas mismos, como una concesión al espíritu, digamos, a la agitación revolucionaria de los años 74-76, y con esto voy a concluir, pero sin embargo, la Constitución cumple ipsis verbis el programa y el lenguaje del Partido Socialista de los años 73, antes de la Revolución, y el primer programa después de la Revolución, 74, diciembre de 1974. Y, bueno, y luego, evidentemente, ellos mismos dirán de forma, o sea, asumiendo el lenguaje del pragmatismo, dirán, cuando forman el primer gobierno constitucional, a partir de julio de 1976, o sea, revolución, golpe militar, movimiento militar, abril del 74, elecciones constituyentes, abril del 75, proceso constituyente se cierra 2 de abril del 76, se cumplen todos los plazos que los militares habían prometido, y se hacen primeras elecciones legislativas, las primeras eran constituyentes, abril del 76, presidenciales junio 76, primer gobierno socialista julio 76, municipales diciembre 76.
En todas ellas han sido ganadas por el Partido Socialista, y las presidenciales, el candidato ganador con 61% de los votos es un militar moderado, claramente a la derecha del Partido Socialista, pero que está apoyado por el Partido Socialista y los dos grandes partidos de la derecha, y arrasa en las primeras elecciones presidenciales. Bueno, a partir de ese gobierno, el primer gobierno minoritario del Partido Socialista, que es verano 76, diciembre 77, un año y medio solamente, los socialistas dirán, en su programa de gobierno dirán: nosotros somos el partido que ha hecho la Constitución, que ha conseguido, y era cierto, que ha conseguido reunir los consensos a nuestra izquierda, a nuestra derecha, para hacer la Constitución. Con ello han conseguido que su programa íntegramente esté en la Constitución, y luego dicen: la aplicaremos, pero claro, en este marco, y el marco es crisis económica. Primera petición, creo que en septiembre del 76, de ayuda internacional al Fondo Monetario Internacional, podéis imaginar las consecuencias, y evidentemente la idea de hay que pragmáticamente aplicar la Constitución en todo aquello que podemos hacer, que lo podemos hacer, y en lo que no podemos, pues se aplazará para un momento en el que haya condiciones para ello. Los socialistas dirán, cuando asumen el gobierno, que están dirigiendo la transición al socialismo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos por, al contrario de España, Portugal no tiene una fuerte tradición socialista, y tiene las dos otras tradiciones de la izquierda española. Más fuerte la tradición republicana, y idénticamente fuerte la tradición anarcosindicalista, que se manifiesta en la mayoría del movimiento obrero a partir de finales del 19, sobre todo en las primeras grandes organizaciones obreras del 14 y del 19 bajo el régimen republicano. Esto ha, como solemos decir, ensandwichado a los socialistas entre los republicanos y los anarquistas, y durante toda la República y la oposición a la dictadura que nace el año 26, los socialistas, y esto es bastante natural, estarán sobre todo con los republicanos. Están de vez en cuando con, bueno, la última gran manifestación, de la mayoría anarquista del movimiento obrero, la huelga general revolucionaria del 18 de enero de 1934, que fracasa, y es el gran momento de la represión del movimiento obrero 8 años después del inicio de la dictadura. Es a partir de ahí descabezada del movimiento obrero anarquista y socialista, que los comunistas empiezan a conquistar su hegemonía en el mundo obrero, sobre todo en el mundo de la oposición. Serán la única organización. Además es frase de un artículo de Mário Soares, ya muchos años después de la democracia conquistada en Portugal, cuando dice: el único partido clandestino como tal en Portugal era el Partido Comunista, el único que ha estado organizado todos los 48 años de la dictadura. Y los socialistas desaparecen. Formalmente no hubo una gran discusión historiográfica si había o no había Partido Socialista Portugués con PSP, con esta sigla. Los socialistas del año 73 se llaman Partido Socialista, punto, PS. Y hubo una gran discusión historiográfica sobre si el PSP había resistido o no, había existido formalmente o se había disuelto el año 1933. Objetivamente se ha disuelto, formalmente no, pero hay siempre organizaciones, comités socialistas organizados a lo largo de toda la dictadura. Cuando el joven Soares, militante comunista, rompe con el PC el año 51, se abre al único espacio, al único mundo político donde es posible hacer actividad política en la izquierda portuguesa hasta inicios de los 60, que no sea el PC, y son los republicanos. Y evidentemente los republicanos que a partir de inicios de los años 50, en el contexto de la Guerra Fría, tienen un problema estructural con el Partido Comunista. Los socialistas que nacen como tal, Acción Socialista Portuguesa, el año 64, heredan este problema central de toda la socialdemocracia en el siglo XX en Europa, y bueno, en todo el mundo, que es ¿qué podemos hacer con los comunistas? Y en este caso, no con un pequeño, o sea, no estamos hablando del contexto británico o el contexto escandinavo, con pequeños partidos comunistas, pero sino en un contexto como el español, el francés o italiano, con grandes partidos comunistas que han asegurado, caso portugués y español, una gran continuidad en la lucha, en la resistencia en contra de las dictaduras. En ese momento, lo que ocurre es que Soares, nacido el año 24 y que tiene 40 años el año 64,
se enfrenta, cuando recrea una organización socialista, sabe que el contexto es muy distinto. Y es el contexto de los años 30, por ejemplo, es el contexto de la radicalización de las izquierdas a nivel internacional y particularmente evidente a nivel portugués. No os voy a dar el contexto, ya he dado bastante del contexto histórico portugués, pero los años 58-62 son años de gran inestabilidad de la dictadura portuguesa y de gran movilización o removilización por parte de los movimientos sociales, sobre todo campesinos y estudiantiles, también obreros pero en menor grado, y sobre todo de un hecho que cambiará completamente no solo la historia de la dictadura y la resistencia, pero la historia de Portugal, que es el inicio de la larga guerra colonial de 13 años, que evidentemente creará las condiciones para la democracia. En esa radicalización, los socialistas que en un primer momento imaginan, y diríamos actitud clásica, se imaginan a sí mismos como, digamos, la oposición posibilista en un marco futuro que ellos todavía no consiguen anticipar, de una mínima apertura por parte del régimen. 64 es 4 años antes de la caída natural, y hasta caída de una silla y ictus cerebral, caída natural de Salazar, y hay una solución de 6 años de continuidad del salazarismo con Marcelo Caetano, su sucesor. Es cierto que el marcelismo a partir del 68, durante un año y medio, tendrá un ciclo pseudo-aperturista que se cierra inmediatamente en el verano del año 70 por la movilización obrera, y los socialistas imaginan en los años 60 que en el caso de una apertura ellos podrían ser la oposición posibilista. Y eso está en la documentación que cito en el texto que voy a publicar. Rápidamente, sin embargo, se dan cuenta que están siendo superados claramente por la izquierda, no solamente por el PC, pero evidentemente por las nuevas organizaciones de la izquierda, la llamada, para simplificarlo, extrema izquierda, que tiene dos grandes corrientes, la de inspiración china o albanesa, y las dos muy divididas como podéis imaginar, y sobre todo la de inspiración guevarista, que como guevarista no es que tenga una gran consistencia ideológica, pero sí tiene una metodología muy propia, que es caso único desde los años 30, único atentado en toda la dictadura en contra de Salazar, 1937, organizado por los anarquistas, es retomar la lucha armada, hasta un cierto punto, hay poca tradición en el caso portugués, hacer lucha armada a partir de finales de los años 60. Y superados en ese sentido por una izquierda cada vez más radical, los socialistas deciden aprobar, y después, por motivos que no voy aquí a enumerar, después de haber fracasado su intento de enfrentamiento en las organizaciones unitarias de la izquierda portuguesa, su intento de enfrentarse a la hegemonía del PC, los socialistas deciden imprimir un clarísimo giro a la izquierda. Lo que digo yo mismo, ellos estaban a la izquierda de sí mismos, por lo menos en su declaración de principios del año 73 y el programa político aprobado. Bueno, vamos, ahora sí que nos interesa. ¿Cómo justifican los socialistas, cómo se escribe la historia, ellos mismos en esos años y a posteriori, por qué han adoptado ellos un programa tan, entre comillas, radical el año 73? Suárez está exiliado en Francia desde el año 70 y es la fase de preparación hasta el año 72 del programa común de la izquierda francesa, primera vez desde el año 47 que socialistas y comunistas colaboran en una misma coalición frente con un programa escrito. Es la fase 70-73 de la Unidad Popular Chilena, y Suárez visita Chile el año 72, luego dirá, pero es un luego de los años 90, luego dirá que inmediatamente se ha dado cuenta de los gravísimos errores de Salvador Allende en esos tiempos, pero, ojo, es cierto, lo ha dicho solamente las memorias, una gran entrevista del año 96. Y por último, claro, los socialistas justifican ese giro diciendo es que la sociedad está cambiando y evidentemente la guerra colonial, la lucha anticolonial, en donde en 3 frentes africanos los africanos mismos se han levantado en armas en contra de la dictadura portuguesa, en el informe que Suárez prepara al Congreso de todavía Acción Socialista Portuguesa en Alemania Occidental,
todo pagado por el Partido Socialdemócrata, lo que sería absolutamente inevitable, es evidente. Pero los socialistas, a ver, lo dicen abiertamente, nos han pagado todo, pero de otra forma no teníamos fondos para hacer un congreso. Y hay unos 30 y tantos delegados. Y en ese congreso, que será el congreso en el que, por mayoría, y una mayoría apretada, deciden la transformación de la pequeña Acción Socialista Portuguesa en Partido Socialista, que no reivindica la herencia de 1875 del viejo Partido Socialista Portugués, sino que dice somos somos el Partido Socialista, luego tenemos una herencia, digamos, tenemos conexión histórica con el pasado, pero no somos los mismos. Y en ese informe, Suárez, entre otras cosas, dice, claro, es que tenemos, tengo la cita aquí, pero no la voy a buscar, hace una justificación, una legitimación política y moral de la lucha armada, diciendo los socialistas no la hacemos, pero no nos juntamos a aquellos que la condenan como método de combate, de lucha en contra de la dictadura. Y además, en ese sentido, lo justifican directamente con la lucha anticolonial. O sea, sería incoherente, dicen ellos, para una organización resistente antifascista portuguesa, ser solidarios con la lucha armada africana de liberación nacional y al mismo tiempo decir que aquella que se hace en Portugal, de 3 pequeñas organizaciones, no las voy aquí a describir, Pau Casanellas las conoce muy bien, que evidentemente, Suárez mismo dice, no vamos a hacer un discurso, de moral y político sobre la ilegitimidad de ese combate, porque no lo entendemos de esa manera. ¿Cómo se definen ellos? Ellos dicen, somos herederos de la revolución liberal y republicana del siglo XIX, de 1910, pero al mismo tiempo, y ahora citan, nos proponemos realizar la revolución socialista y rechazamos abiertamente ser, como ha sucedido en otros países occidentales, ser leales gestores del capitalismo en un contexto reformista. Y lo subrayan, nosotros somos socialistas, no somos socialdemócratas. Definen el marxismo como su inspiración teórica predominante, nunca han dicho que era lo único, evidente, y marcan, como os había dicho, cita la revolución soviética como marco fundamental en la historia de la humanidad y las revoluciones sociales china, yugoslava, cubana, vietnamita y la particular originalidad de la experiencia de la unidad popular en Chile. Definen a las comunidades europeas, esto es muy interesante porque es la gran diferencia entre, digamos, la posición entre en el contexto portugués, sobre todo durante la guerra colonial, las oposiciones, llamémosle moderadas, entre liberal, republicanos y socialistas, no suscriben nunca, hasta el año 76, la idea de adhesión a las comunidades europeas. Y se define en la declaración de principio, en el programa del Partido Socialista del 73, que la actual Comunidad Europea es todavía una creación, sigue siendo una creación del patronato multinacional, es una Europa basada en fundamentos neocapitalistas e imperialistas, y lo que los socialistas tienen que hacer, tienen que comprometerse es la construcción con mayúsculas de una Europa socialista unida, capaz de oponer resistencia eficaz al capitalismo internacional dominado por los Estados Unidos. Los socialistas no dicen, pero ojo, tampoco los comunistas durante la revolución, por una cuestión, se diría, de realismo, los socialistas no proponen en el año 73, y en la izquierda portuguesa, solo la extrema izquierda lo propone abiertamente, la salida de Portugal de la OTAN, miembro fundador desde el año 49. Evidentemente el contexto es el contexto de, digamos, asegurar al proceso revolucionario, y ahí el Partido Comunista insistirá siempre que primero estudiamos la Constitución y tal, pero nosotros no proponemos la salida de la OTAN porque evidentemente no queremos, digamos, desestabilizar en el contexto internacional el proceso portugués. Y los socialistas muy coherentemente, y aquí es cierto, no han cambiado nunca de opinión, dicen el principal problema portugués es el conflicto colonial, hay que resolver definitivamente el problema colonial portugués y evidentemente, como dice aquí, está en el fulcro, no existe en castellano, ¿verdad? Está en el centro de todos los problemas nacionales y sin ello nosotros no conseguimos empezar a construir la vía portuguesa hacia el socialismo.
que es un lenguaje, además, que los comunistas habían adoptado desde el año 65, el sexto congreso del Partido Comunista, en el exilio, en Kiev, en Ucrania, y lo curioso de esto es cuando, por fin, cuando leemos, cuando se desgrana el programa económico-social de los socialistas del año 73, en gran medida confirmado y hasta radicalizado del año 74, los puntos comunes con el programa del PC son evidentes. Y aquí se dice la edificación de una sociedad sin clases, expresión que está en el artículo 1 de la Constitución, el poder de los trabajadores, colectivización de los medios de producción y de distribución y planificación económica. El plan será, hay todo un capítulo para la planificación económica y el plan en la Constitución portuguesa es todo un título de la parte segunda de la Constitución sobre organización económica. Los términos en los que definen la reforma agraria son fundamentalmente los mismos de los comunistas. O sea, expropiación de todo el latifundio y convención directa a creación de herdades, esto es en término portugués evidente, de grandes propiedades colectivas, que en el sur del país se llaman herdats, herencia, diría más o menos, ¿no? Herdats colectivas, y de hecho se llamarán en el proceso revolucionario unidades colectivas de producción, UCPs, pero los socialistas insisten, lo que el programa del PC creo no incluye, en el movimiento cooperativo. Pero los socialistas no hablan solamente de cooperativas, hablan de las dos cosas. Y dicen, sería un error proceder a la distribución de tierras entre pequeños propietarios. Y eso el nuevo Portugal socialista no le deberá hacer. Todo esto se escribe antes de la revolución. No hay ningún movimiento masivo de ocupación de tierras ocurriendo. Los socialistas no pueden decir, Suárez no puede decir el año 73, que es la presión del momento. No. Esto está en su programa y bueno, tampoco estaba en el programa común de la izquierda francesa del año 72, pero influencia o no de la Unidad Popular chilena o de otras experiencias internacionales, ha sido asumido por la socialdemocracia portuguesa en esos años. Bueno, y por último, es cierto que el 73 no se habla de control obrero, es control democrático de los trabajadores, pero hasta eso se ha inscrito en el programa del 74, diciembre del 74, como control obrero. Este giro, en primer lugar, permite, y eso es un objetivo del año 73, y lo será hasta finales del 74, permite a los socialistas proponer a los comunistas un programa común. Y es lo que intentarán en el año 73, meses después de la aprobación de la creación del Partido Socialista con su programa, y mientras pasan por lo que yo llamaría el complejo italiano, la percepción que seguramente los socialistas españoles habrán tenido, la percepción de un gran desnivel de representatividad entre los socialistas y los comunistas en la oposición, mientras ellos tienen, y tienen esta percepción, la tienen hasta las primeras elecciones democráticas de abril del 75, para los socialistas es esencial agarrar al PC en un mismo frente y sobre todo impedir, una vez empezada la revolución, impedir que el PC, o sea, disputar al Partido Comunista su influencia entre los militares, en lo que se ha creado como un movimiento de las Fuerzas Armadas, que tampoco lo explicaré aquí en detalle, pero que de hecho, más que sencillamente un comité de militares, los jóvenes capitanes del 25 de abril que ha preparado el movimiento militar, se vuelve un movimiento social revolucionario. El MCA integra a asambleas por cada uno de los cuarteles, unidades, asambleas democráticamente elegidas de oficiales, suboficiales y soldados, y ha creado hasta a nivel nacional la Asamblea de Delegados del Movimiento de las Fuerzas Armadas, que supera en sus decisiones claramente a los mandos militares, que en general son además sustituidos a partir del 25 de abril, y se configura en un país con un nivel de movilización militar, un número de militares conscritos elevadísimo. Teníamos algo así en una población de 8,5 millones, un ejército con 200 fuerzas armadas, con 250.000 soldados movilizados por la guerra, y por lo tanto se ha vuelto un movimiento de masas que
en los que los soldados y oficiales seguramente tendrán su actividad política propia, pero se articulan dentro del movimiento de las Fuerzas Armadas. Todas las fuerzas políticas portuguesas se dan cuenta que por lo menos, si no socialmente, formalmente, la hegemonía política de todo el proceso político portugués durante el periodo constituyente está en manos del movimiento de las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, acabarán haciendo la disputa política en dos terrenos: en el social, naturalmente, los movimientos sociales, y luego dentro del movimiento de las Fuerzas Armadas. Los socialistas quieren, y es absolutamente razonable que así sea, quieren intentar hacer un gran frente con los comunistas para impedir que el PC tenga su estrategia autónoma en los movimientos sociales y en el movimiento de las Fuerzas Armadas. Y es cierto que hasta finales del 74, inicios del 75, el PC es una fuerza fundamentalmente agregadora de los movimientos sociales y moderadora de sus reivindicaciones. Mientras la derecha militar no haya tenido su definitiva derrota en marzo del 75, el PC se siente rápidamente desbordado en los movimientos sociales, rápidamente, en muchos casos, porque su estrategia hasta bastante tarde en el año 74 es impedir que la revolución, digamos, el movimiento reivindicativo pueda despegarse, los movimientos sociales despegarse del movimiento de las Fuerzas Armadas, es decir, de los militares. A partir de inicios del 75, la disputa entre socialistas y comunistas es abierta. Y los socialistas cambian radicalmente de actitud. Organizan su primer congreso, el discurso político cambia poco, aunque se hayan introducido lenguajes, digamos, antitotalitarios. Por ejemplo, desaparecía la referencia directa a la revolución soviética, pero al mismo tiempo se mantiene, curiosamente, la china, yugoslava, cubana, se introduce la cubana. Vietnamito, el caso chileno, se conserva todo ello, aunque ya no haya unidad popular chilena en diciembre del 74, evidentemente, y al mismo tiempo se añade muy a gusto del 68 francés la idea que el capitalismo es y eso no está del 73, una fuerza opresiva y brutal, y los socialistas se empeñarán en su destrucción total. Se advierte que la planificación no puede crear estructuras burocráticas del Estado. Se empieza claramente con un lenguaje, digamos, de crítica al modelo, a la ortodoxia soviética, y evidentemente insinuaciones al Partido Comunista. Y los socialistas, muy inteligentemente, empiezan a ensanchar su organización, aceptando, ¿no?, atrayéndose hacia dentro del partido movimientos sociales, organizaciones anteriores al PS del 73 y militantes individuales de procedencia muy diversificada. Y eso incluye, por ejemplo, en la definición de uno de los fundadores del PS, que es Antonio Reis, y su historiador. Esto pasa mucho. La mayoría de la historia del Partido Socialista está hecha por historiadores militantes y dirigentes del Partido Socialista. Y lo que es, en muchos casos, inevitable, pero ojo, no lo hacen como autobiografía, lo hacen como historia. Y aquí él lo define como un partido donde se entremezcla viejo republicanismo, socialismo libertario de nostalgia anarquista, estoy citando un texto del año 98 creo, socialdemocracia reformista y cooperativista, neomarxistas críticos, trotskistas, obreristas, antiestalinistas. Y por cierto, todos, la representación de muchos de estos grupos están ahí. Curiosamente, el Congreso de diciembre del 74 tiene dos aspectos muy curiosos. Primero, la gran organización obrera que había entrado, el Movimiento Socialista Popular, dirigido por un viejo resistente obrero, y organizador de conspiraciones a partir de finales de los 50, Manuel Serra, acababa de entrar en el verano del 74 y son todos expulsados después del Congreso del 74 también, por giro obrerista, y la designación era anarcopopulista en ese tiempo. Al mismo tiempo que el programa se conserva abiertamente revolucionario. Por otra parte, hay no es una anécdota, y sobre todo para la historia portuguesa no lo es. El invitado de España se invita al Partido Comunista de España y al Partido Socialista Obrero Español, pero el invitado de honor, el que interviene en el Congreso, es Carrillo. Y no se invita a González a hablar. Guerra advierte a Suárez
que si es Carrillo, mejor, que si es Carrillo, Tucu, no solamente Carrillo en lugar de Suárez, de González, que habla, el PSOE abandonará. Y Suárez les deja abandonar el Congreso. O sea, el mensaje claro es, y luego lo explica, es que para nosotros es esencial en la disputa con el PC portugués demostrar que hay otros comunistas, otra vía, y era cierto, otra vía. Esa otra vía en diciembre del 74, la contraposición radical entre eurocomunismo y la vía portuguesa del Partido Comunista Portugués no era clara, todavía no lo era. Si hay giro revolucionario del PC, es a partir de marzo del PC portugués, a partir de marzo del 75. Pero sin embargo, esto ya estaba inscrito, digamos, en la percepción internacional del que el PC era una amenaza a la democracia portuguesa porque quería implantar, en terminología que los socialistas adoptarán, un régimen totalitario en Portugal. Esto, por último, es significativo. Bueno, la respuesta de González me parece muy buena, que es, claro, los comunistas de los otros son siempre mejores que los nuestros. Y claro, y lo mismo, además, podrán decir en algún momento los socialistas. Bueno, para cortarlo todo, los socialistas vencerán todas las dos grandes batallas de definición de lo que es la vía portuguesa hacia el socialismo, de hecho la vía portuguesa hacia la democracia, los socialistas las ganarán. En primer lugar, la discusión entre legitimidad revolucionaria y legitimidad electoral. Y es ahí cuando, a partir de abril del 75, primeras elecciones, ellos triplican la votación del PC, tienen 38% y el PC un 12,5%. Es cierto que el conjunto de la izquierda, llamémosle radical, el PC, sus aliados del movimiento democrático portugués y la extrema izquierda, juntan el 20% de los votos. Pero, sin embargo, es cierto, el PC solo tiene un tercio de los votos del PS portugués. Y a partir de ahí hay una evidente mayoría de izquierdas, y luego la derecha está reducida a un tercio de los votos, y los socialistas dirán vía portuguesa hacia el socialismo, pero el socialismo democrático, el socialismo en libertad. Ellos remarcarán que esa vía se hará por vía electoral. Y esto es absolutamente coherente, aunque, subrayo, nada de eso específicamente esté en los documentos del 73 y del 74. Segunda gran discusión es la discusión sobre el papel de los militares, la tutela militar y evidentemente el carácter civilista de la democracia portuguesa. Y ahí los socialistas reivindican la herencia liberal democrática para decir, evidentemente, la democracia portuguesa será civil, se enfrentarán a sus mismos aliados dentro del movimiento de las Fuerzas Armadas en cuanto a la definición si hay o no hay, y habrá uno, hasta el año 82, órganos representativos de los militares en el sistema, la arquitectura institucional política portuguesa. Se llamará el Consejo de la Revolución, está creado en marzo del 75, y la mayoría del Consejo es a partir de agosto del 75 favorable al Partido Socialista. Eso no impide que los socialistas resistan a la constitucionalización del Consejo de la Revolución como una especie de tribunal constitucional. De hecho, por un tribunal constitucional serán sustituidos en el año 82 y acabarán ganando también esa última batalla. Cuando llegan al gobierno en el año 76, los socialistas pueden decir, y con esto a mí he empezado, pueden decir que la Constitución ha sido redactada fundamentalmente por ellos, y aunque a partir de entonces la describan como una imposición o como una concesión al espíritu de la revolución. Sin embargo, esto es la parte, hasta para mí ha sido una sorpresa, porque, sin embargo, yo me esperaba encontrar en los documentos del 73-74 un 80, un 70% de lo que luego sería el discurso de la Constitución. Pero lo está todo. Desde toda la arquitectura institucional, régimen parlamentario, pero sin embargo semipresidencial, elección directa del presidente de la República y tal, hasta la definición general de lo que es eso, hasta evidentemente lo fundamental, el programa, lo que luego los socialistas llamarán la excesiva carga ideológica de la Constitución del 76, es que ella es ipsis verbis, un programa del año 73. Pero claro, ahí sí, y ese es lo curioso de todo, bueno,
lo banal, es cierto, pero lo curioso de toda aplicación de la relación, interconexión entre programa político y evidentemente ejercicio del poder, es decir, todo es, digamos, construir una narrativa sobre la construcción de la democracia en Portugal diciendo todo el programa, toda la Constitución, todo el programa político de la Revolución Portuguesa era, y eso lo dice Soares, era una utopía, perdón, António Reis, era una utopía, es positiva en cuanto a utopía, pero evidentemente la tenemos que conformar, la tenemos que adaptar a la realidad. Y la realidad evidentemente configurará opciones completamente distintas y el Partido Socialista se volverá un partido socialdemócrata tradicional, sobre todo anticipando a partir de inicios de los años 80, ya no hablo de ello, de los cambios del programa en el 81 y luego 86, anticipará la llamada tercera vía blairista.